Hola a todos, yo soy Rafael Castrejón y el día de hoy vamos a hacer un speed painting utilizando acuarela. Bien, como ustedes están viendo, estoy rayando por la parte de atrás de mi boceto, el cual realicé previamente. Esto lo hago cuando ya quedo contento con la ilustración o con la composición que quiero manejar. Generamos este rayado para poder calcarlo directamente en nuestro sustrato. De esta manera ya no corremos el peligro de estar borroneando o de estar maltratando el papel. En esta ocasión estoy utilizando un papel Canson. Bueno, es de la marca Canson, es de un sketchbook para acuarela de 300 gramos. Les recomiendo mucho este papel porque es sumamente económico y de verdad es de muy buena calidad. Aguanta varias capas de, eh, de pintura, muchas capas de agua, entonces nos ayuda muchísimo cuando estamos trabajando con la acuarela. Bien, como pudieron ver en la parte superior, coloqué un pedazo de cinta masking tape o cinta de carrocero, también la conocen. Esto es para que el boceto no se mueva al momento en el cual yo comienzo a calcarlo. Una vez que lo calqué completamente, algunas zonas que quedaron muy tenues voy a comenzar a marcarlas nuevamente porque son zonas que mantienen mucho detalle. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy remarcando es el rostro de nuestro figurín. Sí lo tengo que remarcar porque la acuarela, cuando la colocamos, como obviamente es un pigmento, va a quedar encima del grafito, entonces no se va a ver y corremos el riesgo de equivocarnos ya cuando estemos generando nuestra, nuestra acuarela, ¿ok? Comenzamos pintando la zona de color piel de nuestro figurín. Para esto yo estoy utilizando un color piel que viene estipulado dentro de esta gama de acuarelas. De hecho, es un tono un poco durazno, el cual coloco de una forma muy tenue y poco a poco voy colocando una capa de un tono un poco más oscuro encima. Lo único que hice fue colocarle menos agua para que el color quedara menos diluido y de esta forma me genere una concentración más de pigmento. Em, Comencé coloreando la piel para posteriormente trabajar lo que es el área del vestido, que es en donde vamos a tener muchísimo más trabajo. Comencé aplicando una base. Este vestido va a ser en color rojo, entonces la base la estoy utilizando de un rojo demasiado deslavado. Es un tono de rojo muy muy claro, ya que es la base que va a dar pie a que podamos generar poco a poco las sombras y los volúmenes dentro de nuestra ilustración. Comencé pintando, honestamente no estamos teniendo mucho cuidado al momento de pintar, solamente estamos generando una plasta de color. Debemos de tratar de que quede lo más pareja posible, pero si nos quedan algunas zonas en blanco no hay ningún problema. Ya que se secó esta capa, comienzo a colocar el mismo color de rojo, pero ya en un tono un poco más intenso. Esto es aplicándole menos agua y dejando algunas zonas en las cuales estoy manejando un poco de luz. Estas zonas no las estoy pintando, si se fijan, las estamos dejando tal cual. Esto nos genera un efecto de luz y de brillo que nos hace denotar como si la tela que estuviéramos trabajando es una tela satinada o una tela muy, muy brillosa. Les recomiendo trabajar siempre con una gama cromática que mantenga las mismas concentraciones de color o del pigmento para que no exista tanta diferencia entre los colores o los tonos que estemos manejando. En este caso, lo que yo estoy haciendo es que la misma pastilla de acuarela es la que estoy utilizando para generar mis diferentes tonalidades. De esta forma, el color viene siendo el mismo, pero en diferentes intensidades. Estoy comenzando a iluminar la parte de abajo de la sobrefalda, esa pequeña sobrefalda que tenemos. Es muy importante cuando ustedes comiencen a ilustrar los pliegues o los dobleces que mantienen este tipo de faldas que son semicirculares o circulares. Es muy importante que dejemos estas zonas de luz porque nos van a ayudar muchísimo a generar obviamente estos efectos que son muy llamativos y que nos ayudan obviamente a generar un poquito más el efecto del volumen. Cuando trabajamos con acuarelas
muy fácil trabajar zonas pequeñas, pero cuando comenzamos a trabajar zonas un poco más grandes, ahí es donde comenzamos a tener un poco de problema. La técnica que estoy aplicando ahorita de acuarela es un húmedo sobre seco. Eso quiere decir que las tintas o las acuarelas que estamos utilizando, pues obviamente son tonalidades, son muy aguadas. Entonces, tiene una gran concentración de agua y el papel está completamente seco. Esto nos ayuda a generar este efecto como si estuviéramos trabajando por capas. La acuarela también se puede utilizar húmedo sobre húmedo, que es cuando humedecemos el papel y aplicamos la tinta aguada. En este caso, por el efecto que yo quiero lograr, lo estoy generando de esta forma. Créanme que es muchísimo más sencillo. Cuando trabajamos con acuarela, chicos, es muy importante tener esta libertad de poder generar poco a poco el manchado del color. No es precisamente que nos quede perfecto. De hecho, yo antes tenía como que muy marcada ese problema porque yo trataba de que mis acuarelas quedaran perfectas, de que los degradados fueran perfectos y honestamente una acuarela no funciona de esa forma. Las acuarelas se trabajan en forma de capas y conforme vas generando las capas o vas colocando las capas es como se va creando o se va generando el, el nivel de color que tú vas manejando. Obviamente se pueden generar degradados y todo eso, pero digamos que implica un poquito más de trabajo. Bien, la parte más amplia de este diseño obviamente es la cola de sirena, la falda en corte sirena. Em, Debemos de concentrar las zonas de volumen o de sombra que mantienen los pliegues. Esto es lo que nos genera el efecto del volumen y también, si son observadores, fíjense cómo vamos generando estos efectos aplicando solamente capas de color un poco más intenso a la base que nosotros colocamos. De esta forma comenzamos a generar estos pequeños efectos. También vamos a manejar en este caso la acuarela solamente como una base. También le daremos algunos efectos utilizando lápices de color para que quede muchísimo mejor. Esta es la segunda capa que estoy aplicando a nuestro diseño, a nuestra ilustración. Se ve muy rápido en cámara, pero créanme que sí lleva un buen de tiempo. Muchas veces me preguntan que más o menos cuánto tiempo me tardo en generar una ilustración de este tipo. Aproximadamente me tardo entre 2 a 3 horas. Y lo que me cuesta más trabajo, aunque no lo crean, es dibujar el figurín, dibujar la pose, que me guste la pose del figurín. A veces no tanto el diseñar la ropa porque ya tengo la idea sobre lo que quiero representar. Entonces, lo que me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo muchas veces, la gran mayoría de las veces, es generar el dibujo del figurín, la pose, el rostro, porque también es muy importante. Si la carita de mi figurín no me gusta, créanme que no lo hago. Entonces, sí está un poquito eh, chistoso, un poco gracioso trabajar de esta forma, pero pues obviamente es como yo me siento un poquito más cómodo trabajando de esta forma. Me gustaría saber cuál es el proceso que ustedes manejan para trabajar con sus figurines. Déjenmelo en la parte de abajo en los comentarios para saber si no soy el único que trabaja así o a lo mejor ustedes trabajan de otra forma. También eso es muy interesante. Ok, ya que colocamos la capa de nuestra segunda capa de color, vamos a aplicar nuestra tercera capa de color, que es un tono rojo muchísimo más intenso. Este rojo está menos diluido, está casi tal cual como viene en la pastilla. Y como están ustedes observando, nos ayuda obviamente a generar ya el volumen de la prenda. Esto nos da más la intención de volumen y nos genera más el efecto de que estamos trabajando con una tela brillante. Cuando trabajamos con acuarelas, créanme que es la forma más sencilla en la cual podemos representar este tipo de telas que son tan satirosas, porque la transparencia que maneja la acuarela es sumamente útil para generar este tipo de efectos. A veces no hay necesidad de generar tanto detalle. A veces mismo con las manchas de color que comenzamos a generar con las acuarelas, con eso es más que suficiente, créanme de verdad. Pero bueno, también depende en gustos, se rompen géneros. Cuando estoy ilustrando, ese es un dato curioso, cuando estoy ilustrando, por lo regular, utilizo un pedazo de
tela en la parte de abajo para que mi mano no choque o no raspe contra el sustrato con el que estoy trabajando. Esto es porque, como ya se pudieron haber dado cuenta, yo soy zurdo, entonces tiendo muchísimo a manchar, muchísimo a manchar todos mis trabajos. Para evitar eso siempre utilizo un pedacito de tela. Este es un pedacito de mezclilla, es una mezclilla ya completamente deslavada, súper suavecita, que no raya el sustrato, no me maltrata el sustrato y me da más libertad a mi mano para trabajar. También utilizo un guante que es de licra, que es de 2 dedos. El problema con ese guante es que muchas veces es muy caliente, entonces aunque no quiera, la mano suda y puedes llegar a manchar si llegas a ensuciar. Entonces yo les recomiendo utilizar un trapito o un pequeño pedazo de papel. ¿Ok? Comenzamos a pintar el cabello del figurín. Lo único que estoy aplicando es una base en un tono café. Yo no quiero salirme de la paleta de color de cálidos que estamos utilizando. Entonces el café que estoy utilizando es un café un poco rojizo y le estoy manejando unas luces dejando sin pintar algunas zonas del mismo. Para aplicar un poco de sombra y de volumen, estoy aplicando los Prismacolor en tono naranja y café. Esto me ayuda a generar volumen para nuestro cabello del figurín. Aquí ya pinté el rostro, nada más que ese clip se perdió, entonces no lo pude colocar donde estoy pintando el rostro, pero lo pinté de una forma súper básica, muy sencilla. Lo único que hice fue aplicarle una pequeña sombra en color café, delineé los ojos en color negro y los labios en color rojo. A mí no me gusta mucho maquillar los ojos de los figurines porque creo que es un espacio muy pequeño como para saturar de tanto color, entonces yo prefiero dejarlo así, pero ya depende de cada uno de ustedes. Aquí ya estamos aplicando, como les había comentado, los tonos rojizos con el Prismacolor. Igual estamos utilizando dos tonos de color rojo simplemente para generar más el efecto, para resaltar más el efecto del volumen. Esto con la intención que solo tengamos algunas zonas las cuales sean muchísimo más contrastantes con el diseño que estamos manejando. Esto lo estamos aplicando de una forma súper básica. Si son observadores, no estamos pintando toda la superficie, solamente en las zonas donde nosotros ya marcamos nuestra obscuridad o nuestro volumen. Para generar un poco más el efecto del volumen y que se note más el brillo de la tela, estamos utilizando un tono oscuro. En este caso yo estoy utilizando el color azul índigo, que es muy oscuro, para que podamos generar este contraste. Yo les recomiendo, chicos, que no utilicen mucho el color negro, porque el negro, en lugar de generar un contraste tan alto, puede llegar a ensuciar nuestra ilustración y no nos va a quedar un efecto tan, em, que se vea tan, tan fuerte, por así decirlo, sino que se verá el color un poco sucio. Entonces hay que tratar de buscar tonalidades o colores que nos ayuden a oscurecer un poco más el color base que estamos manejando. En este caso yo preferí utilizar el color índigo. Ya casi para finalizar estamos generando estas luces aplicando el Prismacolor color blanco, donde colocamos o donde dejamos las luces que obviamente no pintamos. Generamos un detallito utilizando los plumones Stabilo, que son unos plumones de punto fino, para poder generar este efecto como si tuviéramos un pequeño collar de cristales. Y aplicamos unos brillos muchísimo más intensos utilizando una pluma correctora. Es la forma más fácil y económica en la cual ustedes pueden generar los efectos del brillo. Si no cuentan con una pluma blanca como la Sakura, créanme que les funciona muchísimo utilizar una pluma correctora. De esas que venden en el súper, son muy económicas y funcionan muchísimo. Bien, algo que siempre les he comentado, traten de colocar en la parte inferior del figurín, en la base del figurín, traten de colocar una sombra. Esto les va a ayudar muchísimo a generar muchísimo más el efecto del volumen, porque ya nos dará a entender de que en realidad el figurín está parado y que no está flotando.
Ya para finalizar estamos colocando unos puntitos que dan la intención como si fueran unos cristales, unos brillos, unos destellos que mantiene nuestro vestido en la parte de abajo de la falda. Esto lo estamos realizando haciendo puntitos solamente con nuestra pluma de correctora. Y para finalizar, nada más en la base de estos puntitos estamos realizando unas pequeñas líneas curveadas que nos dan la intención de una sombra o de un volumen, como si estuviera en realidad encimados los cristales dentro de la prenda. Esto nos va a ayudar muchísimo para que se genere el efecto un efecto 3D dentro de nuestra pequeña ilustración. Y pues bueno, de esta forma es como quedó nuestra ilustración, la cual estamos realizando con la técnica de acuarela y aplicando un poco de lápiz de color. Espero que les haya gustado. Aquí se ve un poquito más de cerca. Espero que les haya gustado. Estuvo súper rapidísimo este video. Me gustaría saber sus comentarios, qué es lo que opinan y qué les gustaría ver aquí en el canal. Entonces déjenmelo todo en la parte de abajo. Los invito a seguirme en mis redes sociales y a compartir todo nuestro trabajo que hemos estado realizando últimamente. Yo soy Rafael Castrejón, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.